que el amparo que promovieron estas mujeres en San Luis de Colorado va a proceder. Así es, Eh, y ellas van a casarse así es, a través del registro civil de Sonora. Así es, Eh, las tesis aisladas de así la es, primera sala de la Suprema Corte, todo indican, y no es en San confirmaron. Luis Río Colorado, es en un Paulista. lugar que se llama Luis B. sí, Sánchez, exacto, que es una en la comisaría. población, sí. En Luis B. Sánchez, ahí se van a casar ellas. Que el matrimonio de ellas tiene validez Sí, tiene los total. mismos derechos que el matrimonio actual. O sea, va a tener. Es un matrimonio liso y llano, Así es Ujú. correcto. sin ningún adjetivo Ni adicional. restricción, ni nada. Es matrimonio, así. Es matrimonio con todos los derechos y obligaciones. Ok. Así es. Eso no hace ley, eso no hace, No, es no, solamente un antecedente. simplemente va a ser mira, ahorita lo dijiste muy, muy atinadamente. Es un caminito que van a empezar a agarrar muchas personas que quieran hacer lo mismo, ¿no? Lo que yo tengo entendido y he escuchado es que precisamente esas organizaciones que se han creado de la sociedad civil, lo que buscan es que por medio de estrategias pretendan que se den reformas en los estados para aceptar el matrimonio, ¿no? O sea, como lo hicieron, hay que recordar cuál es la historia de este tipo de temas también, legalmente hablando. En el DF, y hay que puntualizarlo muy claro, en el DF nace lo que se llamaba sociedad en convivencia, Sí. ¿no? No sé si recuerdas, que simplemente lo que hizo el DF fue no crear una figura de matrimonio, lo que hizo el DF fue, señores, Reconocer la unión hay de que las reconocer personas. la unión, ¿por qué? Porque pasaba algo muy, muy complicado en el Distrito Federal. Había parejas homosexuales de años, estamos hablando de 20 años, 30 años que cohabitaban y que tenían esa relación y que sin embargo a la hora de morir, fíjate, curiosamente, ¿no? Desafortunadamente había un rechazo entre las familias a ellos y lo que pasaba era que al final de su vida, que habían hecho mucho dinero, muchos de ellos hasta actores conocidos, Sí. mucha gente de Sí, no mucho podían dinero, heredar, no podían así hacer es, nada. no, como no establecían un testamento, que eso sería lo más lógico, pero no había un testamento expreso, fallecían y esa persona que vivió toda su vida y que lo había aceptado esa persona, o sea, como tal, como era, automáticamente no recibía nada, ¿no? Y ese era Sí, uno de los grandes problemas. pero existen figuras del derecho civil como Que puede el testamento testamento. y que En puede Sonora quedar. existe la tutela autoasignada para casos de enfermedad. O sea, existen muchas figuras civiles los cuales permiten estos. O sea, Sí. el argumento ese es negar de que existe un cuerpo de derecho civil Oscar, con una gran tradición, ¿no? una pregunta. Entonces, si este matrimonio es un matrimonio con todas las de la ley, ¿tampoco les impide entonces, por ejemplo, solicitar un trámite de adopción? Bueno, pueden solicitar el trámite de adopción, pero hay que aclarar, Vamos a ver cómo. no hay un derecho a la paternidad o en este caso a la maternidad. La adopción es preferentemente el derecho del niño al tener un papá y una mamá. Ujú. O sea, aunque en derechos pues hay ¿Pero igualdad, existe alguna prohibición o no, existe no, alguna no, parte de la ley que haga imposible que ellas pudieran acceder a, a bueno, esta posibilidad? primero, en este estado hay más de 500 parejas en trámite de adopción esperando un bebé. Ujú. No hay niños para Tema dar, de otro programa, es prácticamente imposible para, adoptar en este estado. para dar en adopción. Sí. Segundo, quien da el visto bueno para la adopción es la Agencia Estatal de Adopciones del DIF. Y los requisitos, pues es las pruebas psicológicas, las pruebas socioeconómicas, la visita domiciliaria, y hay un requisito que el DIF emite una carta diciendo es una pareja que cumple con todos los requisitos legales y de buenas costumbres. El DIF tendrá por la vía administrativa que determinar si pueden adoptar o no, pero aquí lo que se tutela en la adopción es el interés superior del menor. Sí. O sea, y aquí, con todo respeto, si no hay niños para dar en adopción en igualdad de circunstancias, pues lo mejor que le puede pasar a un niño pues es tener un papá y una mamá. O sea, y el tema de adopción lo conozco profundamente. Ujú. De hecho, el código de familia viene a culminar lo que yo empecé hace 14, 15 años, que empecé con una reforma al Código Civil en materia de adopción, donde el Código Civil incorpora en 2000 o 2001 la figura de adopción plena. Y aquí habría una pequeña traba, que el Código de Procedimientos Civiles es muy claro, donde dice que la pareja que va a adoptar, hombre y mujer. Pero eso no lo inventamos, porque el artículo 4 constitucional, el cual argumentan en el amparo,
que habla sobre la familia, también es muy claro, dice el varón y la mujer. Ujú. Todos los tratados internacionales a los cuales México firma hablan del hombre y la mujer o el varón y la mujer en el contexto de matrimonio. Es falso de que los tratados internacionales nos obliguen a reconocer un matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una locura de la Suprema Corte. Inclusive la Corte de Estrasburgo, que no es vinculatoria para México, pero es la Corte de Derechos Humanos de mayor jerarquía en Europa, en un caso similar que se trataba de Irlanda, dice, no existe un derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. No pueden obligar, porque buscaron allá a uno de los estados firmantes, obligarlos a reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y no, la Corte fue muy clara, es decir, no es vinculatorio y no existe tal derecho. Sin embargo, la ley también tiene que actualizarse a la sociedad a la que rige, ¿no? Y finalmente, si las parejas de personas del mismo sexo están creando sociedades de convivencia, aunque no sean legales, ¿no? Viven juntos, crean familias incluso, quizá no a través de una adopción legal, pero crean familias a pesar de todo, y son miembros productivos de la sociedad y son familias actuantes dentro de la sociedad. ¿Qué sigue? ¿La ley tiene que actualizarse o vamos a seguir manteniéndolos al margen de Pues ella? vamos a ver que precisamente creo que ahí es donde viene el debate, ¿no? Como decía Oscar, creo que va a depender mucho de cómo precisamente las autoridades encargadas, como en este caso el Congreso, el mismo el poder ejecutivo, retomen este tema y se vea lo que ordena la propia Constitución, la progresividad de los derechos. Si es considerado que este artículo del Código de Familia termina coartando el derecho de la gente para acceder al matrimonio, pues tendrían que evaluar ellos si es necesaria una reforma. Creo que veríamos en determinado momento si están haciendo un litigio estratégico. Conocemos los abogados, si estas personas de matrimonios igualitarios de esta AC están haciendo un trabajo de litigio estratégico, probablemente lo que van a buscar es que se crea o que se vaya a crear esa declaratoria general de inconstitucionalidad y buscar que se derogue ese artículo, y así automáticamente, aunque no quieran, como hacías la pregunta, aunque no quieran, las autoridades tendrían que modificarlo, ¿no? Si me preguntas a mí en términos de qué considero yo, creo que el detalle, independientemente de los temas, si la Corte o no lo ha retomado, pues es un tema que se está avanzando progresivamente y socialmente, entonces tendríamos que ver si socialmente ese reconocimiento se daría o no a través de la misma norma, pues, ¿no? Yo creo que hay que verlo, realmente es un debate que nos va a dar mucho y que desafortunadamente creo que esto se va a resolver a través del Poder Judicial. No va a ser una cuestión que se resuelva entre las autoridades políticas del Estado, porque incluso no le quieran entrar al tema, ¿no? Es un tema muy polémico, ¿no? Sin embargo, independientemente de opiniones, es algo que se tiene que discutir, sí, Oscar, mira, como sociedad, ¿no? yo creo que es algo que se tiene que discutir como sociedad. Ahorita se hablaba de avance, yo no creo que es un avance, es un movimiento. No estoy seguro si avanzamos o retrocedemos. Las leyes de familia se tienen que actualizar, en eso estoy convencido. De hecho, el Código de Familia viene a actualizar un código civil de 1949. Nada más que las leyes de familia se van cambiando a medida de que la sociedad va llegando a consensos y acuerdos. Las leyes de familia reflejan a nuestra sociedad. Las leyes de familia no son un instrumento de ingeniería social. Sí, claro, no vamos a dictarle al mundo cómo hacer su familia, pues, o cómo vivir en familia. Sí. Y por otro lado, yo creo que es muy triste que en este país el árbitro está entrando en un debate que le corresponde a la sociedad y a los políticos. Así es. Creo que estamos en el peor de los mundos, donde por una imposición de una Suprema Corte o de una primera sala de la Suprema Corte, que han tomado decisiones bastante absurdas últimamente, como el amparo yo contribuyente, como una decisión en materia bancaria, donde inclusive son imprecisos en el uso del lenguaje, porque hablan de un índice inflacionario que no existe en este país. Entonces yo creo que el debate es qué rol queremos en la Suprema Corte, y el debate sobre qué figuras familiares queremos debe ser por la vía legislativa, no por la imposición judicial. Así es. Bueno, pero
lo que decíamos ahorita, finalmente las parejas gay van a seguir Van a seguir creando, van a promoviendo, seguir creando claro, familias, van a vivir juntos, van a casarse, van a unirse civilmente aquí en Coahuila, en Quintana Roo, en el DF, y van a tener hijos también. Aunque no los adopten, van a tener al sobrino, al Bueno. lo que sea. A ver, ¿qué vamos a hacer con? Porque esos van a ser, se van a formar familias. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Bueno, lo que pasa ahorita cuando hablas de hijos, o sea, van a Van a cuidar a un niño. van a, por la vía de adopción o de acogimiento o por las otras figuras, Ujú. van a tutelar un niño. La parte es, todo eso ya está resuelto en el código, en el código civil, en el código de familia. O sea, la parte sobre los derechos de los niños está intocada. Aquí no estamos hablando de niños. Pero se merecen estas familias la oportunidad de discutir los derechos que ellos quieren también. Debemos discutirlo. Sí, claro, es Debe- parte de- Debemos discutirlo, pero No. debemos discutirlo en el proceso normal Claro. legislativo. Así es, no que la Corte telemarque, yo estoy de Sí. acuerdo con eso. Que los diputados se pongan al a final, chambear, pues. exactamente, al final, al debate, y porque recordemos, el Congreso, en esencia de los congresos, es la voluntad del pueblo. Y te decía, Oscar, algo Claro. muy claro y que tendría que ser el pan nuestro de cada día de todos los, de lo que viene siendo los congresistas. O sea, tendrían que adoptar esa posibilidad de representar los verdaderos intereses sociales. Si la progresividad, como decía Oscar, sea un avance o un retroceso, como lo quieran ver, si la progresividad de los derechos está ahorita empujándose desde la sociedad, quienes tendrían que debatirlo y analizarlo es en el pleno del Congreso del Estado o el Congreso de la Nación. Ojo, el Distrito Federal, por ejemplo, yo no lo pongo como te digo tampoco sin hacer ninguna postura si está bien o mal. Lo que hace el Congreso del Estado del DF es precisamente someter ese tipo de temas. Por eso tienen la reforma, por eso fue el primero que reconoció el matrimonio Sí. igualitario y que tratan de precisamente tener esos temas sociales en el Bueno. debate, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Sí. 20 segundos. Sí, para concluir, Oscar. yo creo que este debate no va a terminar. Definitivo. Mi postura es clara, no lo puedo negar, está en el Código de Familia y en la exposición de motivos de este, pero creo que debemos debatirlo. Yo estoy dispuesto a debatirlo y creo que ni quiero que el Estado se meta en la recámara de nadie, ni me gustaría regresar a un Estado confesional. Muy bien. Gracias, Oscar. Odrasir Espinosa, gracias. Gracias, igual, un gustazo. Bueno, vamos a seguir, vamos a una pausa rápido. Creo que no hay duda. Este caso específico de San Luis de Colorado va a detonar un debate y seguro terminará en un debate en tribuna, en el Congreso. Tendrá que ser en algún momento ver a nuestros diputados trabajando ese tema. Hacemos una pausa en Proyecto Puente. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Volvemos.